Pues bienvenidos familia, miércoles de serie, qué bendición que estamos teniendo la oportunidad de reunirnos para darle continuidad a estas verdades que sin duda nos estamos dando cuenta que las necesitamos, ¿sí? Que son necesarias para nuestro día a día, ¿verdad? ¿Cuánto no podemos seguir reflexionando que tiene que ver con la intención de nuestras palabras? Pues el día de hoy no es la excepción. Vamos a dar continuidad a lo que hemos visto. Ya están las dos primeras sesiones en YouTube. Entendiendo la primera sesión, si lo podemos resumir así a grandes líneas, el inicio, donde comienza todo, el origen de las palabras. Para que la sesión pasada pudiéramos entrar a percibir dónde está la raíz, ¿verdad?, de esa guerra de palabras. Todo se desencadena de adentro hacia afuera. Si tú y yo decimos algo es porque así proviene, de ahí proviene, del corazón. ¿Recuerdas? Del corazón. Y hoy vamos a ver eso, que si sabemos, ¿verdad?, que tenemos algo en el corazón y de repente empieza a manifestarse, ojo. A ver, yo quiero hacer la primera pregunta en esta noche con mucha honestidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento en nuestras vidas hemos dicho o hemos tomado ya como que, eso no lo hubiese dicho? A ver, quiero ver manos. Ay, ya me sentí mejor. Yo pensé que era el único. No, creo que la gran mayoría sabemos que en algún momento hemos cometido el error de abrir, como decimos, la boca de más. ¿Cierto? Y no precisamente para comer, sino para hablar. Pues precisamente el día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con eso. Di conmigo, freno. Otra vez, freno. Timón y llama de fuego. Otra vez, freno, timón y llama de fuego. Pues qué importante que hoy comencemos abriendo las Escrituras y después de que leamos el pasaje base, es el único pasaje que el día de hoy vamos a hablar, demos gracias a Dios y le pidamos que nos ayude. Así que si traes tu Biblia, enciende tu Biblia o abre tu Biblia en la epístola de Jacobo. Los que ya saben, algunos es un reto, algunos dijeron, rayos, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Jacobo, el pastor está bien. Jacobo, sí, ese es el nombre correcto. De hecho, la traducción que tenemos es precisamente al español, que se le ha dado. Algunos ya se fueron hasta el índice. No está Jacobo. No, sí está. Es en el Nuevo Testamento. Y la traducción que se le ha dado es Santiago. Nombre original, Jacobo. Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. ¿Sabías eso? Ok, me gusta dar siempre algunos, como dicen, clasecitas breves, ¿verdad? Y gratis. Jacobo, Santiago. ¿Sí? Ahora sí ya todos tenemos en sintonía. Santiago capítulo 3. Vas a abrir tu Biblia o encender tu Biblia en Santiago, ¿sí? Capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos y vamos a darle gracias a Dios. ¿Sale? Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Verso 2, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Versículo 3. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Verso 4. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos.
Versículo 5. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Verso 6. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Verso 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Versículo 9. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Versículo 11. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Finalizamos en el verso 12 y vamos a orar. ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Padre amado, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos en tu nombre para abrir las Escrituras y darnos cuenta del consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos estás brindando la barrera de protección frente a lo que hasta este momento no podemos dominar. Te agradecemos por la gracia que nos sigues dando al seguirnos dando cuenta que es necesario, es prioritario domar nuestra lengua. Señor, ayúdanos para que tu consejo siga siendo lo que más rija nuestros corazones y no a la intención de pensar que esto solamente se trata de una sugerencia. Señor, porque estamos tan conscientes que hemos dañado a personas con nuestras palabras y también hay palabras que nos han dañado. Y no queremos que este mismo mecanismo, esta misma forma, se convierta en algo habitual entre nosotros. No lo queremos, porque queremos ver la clara diferencia de que tú sigues ayudándonos a erradicar todo lo que está mal en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, que en esta noche podamos entender tu palabra para que todos podamos salir de este auditorio con decisiones puntuales que tomaremos de inmediato. Es nuestra oración y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Familia, la sesión del día de hoy la titulé precisamente influenciada por 3 ilustraciones que Santiago hace mención, si te pudiste dar cuenta de esta lectura que acabamos de leer, presenta precisamente estas 3 ilustraciones que vamos a ver el día de hoy. 12 versículos de esta epístola, 12 versículos que tienen, en mi opinión, a su vez también la de muchos otros hombres de Dios, la porción, vamos a decirlo así, más clara en todo el Nuevo Testamento acerca de la lengua. No es la única porción que habla acerca de este tema, pero sí la que nos dice mucho más con exactitud lo que estamos llamados a realizar. Estos 12 versículos que acabamos de leer los vamos a ir desmenuzando en la intención en 3 diferentes segmentos que he decidido separar para que podamos empezar a percibir qué es lo que nos tiene el día de hoy tal vez en esta intención. Así que para poder empezar vamos a leer nuevamente los primeros 2 versículos que presenta la apertura de Santiago. Versículo 1 nuevamente dice, amados hermanos, la audiencia a quien se está dirigiendo, la comunidad de fe,
a quien nosotros también, como lo decimos, aunque no lo hallamos el mote, por así decirlo, sabemos que somos una familia, ¿verdad? Es decir, esta carta está en contexto de iglesia, como lo tú y yo lo estamos haciendo en este momento. Estamos refiriendo a que necesitamos de este consejo. Y da la recomendación, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, se está incluyendo, Santiago fue uno de los principales líderes, cabe señalar, en la iglesia, ¿sí? Y que era importante su posición, por así llamarlo, como uno de los líderes principales en la iglesia neotestamentaria. Bueno, él se está incluyendo y haciendo ver algo. Dice, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y ahorita voy a comentar por qué. Verso 2, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, dice, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Esta primera sección de estos dos primeros versículos lo vamos a llevar así. Di conmigo, la dificultad, vamos, ¿la qué? La dificultad para domar la lengua. ¿Cuántos están de acuerdo que tal vez es lo más difícil que hasta el día de hoy nos hemos enfrentado en una cuestión que dependa de nosotros? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, delante de Dios, lo hemos visto una y otra vez, dice las Escrituras que daremos cuenta de cada, ojo, yo me pongo a reflexionar en eso y hay tantas cosas en las cuales yo en lo personal le puedo decir, me pongo a decir, Señor, ten misericordia, porque la Escritura dice que daremos cuentas de cada palabra ociosa que ha salido de esta boquita. ¿Sí? Y entonces entramos a la primer parte de lo que representa esto. Santiago, en los primeros dos versículos que acabamos de percibir, da a entender esto, que hay una gran dificultad hasta el día de hoy, en todos, sí, en todos. ¿Para qué? Para domar la lengua. Ojo, no es imposible, no es un asunto que digamos, bueno, como está difícil, pues entonces prácticamente es sinónimo de imposible. No. ¿Cuántos saben que si Dios nos está pidiendo algo es que porque podemos lograrlo, porque podemos y porque Él nos da la gracia para poderlo hacer? ¿Cierto o no? De otra manera sería contradictorio que Dios nos pidiera algo que humanamente no podemos realizar. Santiago empieza primeramente a poner un contexto como lo es en un escenario de iglesia. Y empieza a traer la primera ilustración que tiene que ver con lo que en el contexto, y bueno, yo sé que hasta el día de hoy todavía podemos ver tintes de esto. ¿A qué me refiero? A que en la cultura judía, si había un oficio, vamos a decirlo así, una profesión respetada, venerada y muy en alta estima, era la de los maestros, ¿sí? Los rabí. ¿Sabías qué es el contexto judío en el cual Jesús se desenvolvió? El Señor Jesús llevó a cabo, de hecho, los evangelios también muestran que la gente veía a Jesús como ¿qué? Como un rabí, un maestro. Es decir, primeramente pone Santiago el oficio, la profesión, en otras palabras, que en la cultura judía era muy común, como para poder en evidencia algo, que cada persona, en este caso los maestros, debían estar súper conscientes del papel y la influencia, obviamente, que tenían por obvias razones, entendiendo que tienen el potencial de lo que dicen para que sus palabras puedan ser tanto un modelo, vamos a decirlo, constructivo, o en su caso, destructivo.
Y te digo algo, personalmente yo me pongo a temblar con eso, porque ese principio no ha cambiado. Y todos aquellos, ojo, todos aquellos que Dios nos ha llamado a este ministerio, de hablar la palabra, sea a niños, sea a jóvenes, sea a la audiencia, sea en cualquier manera, y no estoy dando a entender, ojo, que sea un asunto, ¿cómo te diré?, selectivo, porque recuerda, Dios ha dado dones y Dios da en su infinita misericordia, en su infinita soberanía, para poder capacitar a aquellos que Él ha puesto para enseñar. Pero ahí el temor y el temblor, que todos aquellos que estamos, digamos, haciendo esta labor, llámese pastores, llámese maestros, llámese ministros, llámese predicadores, llámese evangelistas, llámese en el asunto que tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta esto que está diciendo Santiago. Tener claro, nunca olvidar que las palabras que estamos usando, yo siempre, una de mis oraciones constantes es: Señor, dame las palabras justas, dame el enfoque correcto, porque ¿cuántos saben que podemos decir las palabras justas, pero el enfoque no es el correcto? Mi esposa me dice: no es lo que me dijiste, tienes razón en lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste. Eso es el enfoque correcto. Mi oración es: Señor, dame las palabras justas, el enfoque correcto, porque muchas veces también el no hablar conlleva una responsabilidad, es decir, omitir cosas también tiene que ver dentro de lo que está diciendo aquí Santiago. Puede ser que todos aquellos quienes están llamados a este ministerio no tengan este temor. Puede ser que se hable a la ligera. ¿Y cuántos saben que cuando hablamos a la ligera no estamos teniendo consciente el peso, vamos a decirlo así, de lo que las palabras dado por una persona, al nivel de la influencia que ésta tenga, pueden traer consecuencias tanto positivas, pero también como negativas? ¿Cuántos ejemplos a lo largo de la historia, vamos a decirlo así, cuántos ejemplos, ya sin traer señalativos, han surgido a lo largo de la historia precisamente por oradores, por gente que simple y sencillamente habló a la ligera? Entonces nos estamos dando cuenta de que definitivamente, como decimos, la lengua se nos va. Santiago está diciendo, primeramente, maestros, ¿verdad? No es algo así como que deberían de, por así decirlo, aspirar. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los que han tenido la oportunidad de hablar en público, presentar un mensaje, dar evidencia de algo, van a ser juzgados de esa manera. Y ahí entonces entra en dilema el punto que en el versículo 2 va a reconocer Santiago. Es cierto, todos cometemos muchos, ¿qué dice? Errores. ¿He cometido errores al hablar de más? Sí. ¿He hablado cosas que no debería de hablar? También. E incluso omitido algunas cosas que sí se tenían que hablar, también.
Pregunta, ¿también te sientes identificado? Ahí está la evidencia. Santiago está diciendo, en otras palabras, no somos perfectos. O Santiago le está diciendo, no es que también yo lo he logrado, se está incluyendo. ¿Te das cuenta? Versículo 2 dice, ¿es cierto que todos cometen? No, no dice cometen, cometemos. ¿Se incluye o no se incluye? Se incluye. Siendo el líder, sí, porque yo creo que no hay una sola persona que pueda decir que todo lo que ha hablado ha sido pura bendición. No. Cometemos errores. Entonces ahí está dejando entrever algo, que hay una gran dificultad, ¿para qué? Para domar la lengua. Y dice, aquí hay algo que está entre líneas, que es muy interesante resaltar. Dice, pues si pudiéramos dominar la lengua, ¿qué dice? ¿Seríamos qué? Perfectos. Y definitivamente todos tenemos áreas de oportunidad en este tema. Hasta la persona más recatada y más prudente y más sensata para dirigir sus palabras, creo que también tiene ahí, vamos a decirlo, acotaciones que deberían de mejorar. Santiago está reconociendo. Entonces, definitivamente aquí cuando habla de que deberíamos es porque se puede, ¿cierto o no? Ahora, el nivel de perfección no es el nivel, la palabra perfección en la Biblia hay que tomarla en cuenta, porque no necesariamente está diciendo cero errores. Cuando habla la palabra de perfección, tiene que ver con la madurez. ¿Con la qué? Madurez que nosotros vamos adquiriendo, porque de otra manera, pues entonces todos tendríamos la justificación para decir, Señor, pues no pasa nada. No, sí pasa. Evidencia que todavía no llegamos a la madurez. ¿Dios espera de nosotros que maduremos? Sí. Y necesitamos todos ir dirigiéndonos hacia la madurez. Dice, capaces de controlarnos, ¿en qué? En todo sentido. ¿Qué está diciendo las Escrituras? Que todos somos responsables. El decir, es que se me fue la lengua. No, es que eres responsable, no la controlaste. Cada uno de nosotros tiene que ver o preguntarse si realmente qué está más, el control, el dominio propio, o simple y sencillamente es un área que no hemos permitido, ¿verdad?, trabajar. Bueno, te tengo noticias. Con una frase te voy a englobar lo que estos dos primeros versículos nos presentan. Así lo quiero decir. La forma en que usamos nuestra lengua, ¿qué dice? Provee clara evidencia del lugar en donde nos encontramos espiritualmente. Voy a volver a leerlo. La forma en que usamos nuestra lengua provee clara evidencia del lugar en donde nos encontramos espiritualmente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la madurez. Algunos, te digo algo, se sienten muy espirituales. ¿Cuántos saben que no es de sentirse espirituales? Es de manifestar el fruto que refleja esa espiritualidad. Espiritual, te voy a decirlo, lo voy a decir con otras palabras, esto que estoy hablando. Si tú dices ser espiritualmente maduro, no se trata de cuántos versículos bíblicos te sabes de memoria, aunque eso es muy bueno y lo recomiendo bastante. Tampoco es cuántas veces, ¿verdad?, a cuántas reuniones asistes a lo largo del año. Eso también es muy bueno y estamos llamados a hacerlo. Pero te voy a decir un tip que en lo cual tú puedes filtrar cómo estás espiritualmente, qué tan espiritual puede ser. ¿Vale? Y esto tiene que ver con nuestra lengua. ¿Quieres saber cuán maduro espiritualmente es? ¿Cómo manejas tu boquita? ¿Cómo manejamos este pequeño elemento en nuestro cuerpo? Ahí tendrás respuesta. Créeme que a lo largo de mi propio caminar, yo lo he reconocido y lo he dicho en algunas predicaciones,
me he dado cuenta de eso, que aquellos que realmente revelan una madurez espiritualmente, no quiere decir que son unos mudos, o sea, que no hablan para nada, no, pero créeme, es evidente que aunque a veces, ¿verdad? Dices, quiero contestar, quiero decir, quiero hablar, ya estamos así que saltan, ¿no? Y algunos yo sé que tienen mucho, pero no es tanto lo que dicen, sino cómo se abstienen para no hablar y decir cosas que a veces, ¿verdad?, nos pueden llevar a arrepentirnos. Ahí está la evidencia de qué tan maduro espiritualmente podemos llegar a ser. ¿Por qué? Porque está claro, dice, todos tenemos este dilema. Nadie, voy a decirlo así, nadie ha aprendido a controlarlo. Pero si lo controláramos, eso da evidencia de que seríamos, dilo fuerte otra vez, maduros. ¿Cómo? Maduros. ¿Ahí nos quiere llevar el Señor? Sí, a esa madurez. Es decir, una iglesia que refrenamos nuestra boquita. Mira qué bendición. Como se los dije recientemente, una ilustración, y es real, una persona dijo con estas palabras: qué bendición han sido la iglesia en mi vida. Y lo dijo de esta forma: en la iglesia yo he encontrado las mejores personas en mi vida, el lugar más bonito, o por así decirlo, donde me siento con mayor seguridad. Palabras más, palabras menos. Pero añadió, pero también he encontrado el lugar donde más chismes he hallado. Entonces, familia, ¿tenemos una gran área de oportunidad? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí la tenemos. Y es, Señor, ayúdanos. ¿A qué? A esto. Porque todos, incluyendo en la iglesia del Nuevo Testamento, tenía ¿qué? La dificultad, ¿para qué? Para domar su lengua. Ayúdanos, Señor. Porque cuando ya mostramos evidencia de que ya no tanto, ¿qué creen? Bienvenidos a la madurez espiritual. Donde pensamos, ¿verdad?, y tomamos el tiempo antes de abrir la boca, lo pensamos 2 veces. Y tomamos con reflexión y con conciencia lo que vamos a proferir. ¿Sí? Y a veces con quien más bromeo, pues es con mi esposa. Digo, la veo todos los días, ¿no? Como dicen, como las pienso se las suelto, ¿no? Ahora eso debería de ser así. No. Pregúntame a quién, bueno, salvo cuando vivía con mis papás, pues eran mis papás, pero si ahora me preguntas quién es la persona a la que más has herido, ¿qué crees? Aquí está enfrente, mi esposa. Ahora, porque la familiaridad no justifica, ¿cierto o no? Porque si no, aquí hubiese una cláusula, diría, bueno, salvo cuando estés bromeando, ¿verdad que no? No, las palabras son palabras. Y aunque yo tenga la intención de decirlo, era broma, mi amor, a veces tengo que aclararlo, ¿no? Pero antes ya mientes, la aclaración, ¿qué crees? Ya pasó a qué? A cortar, porque lo vamos a ver más adelante en la serie. Esto es como más filoso que una navaja, ¿eh? A cómo hiere. ¿Sale? Entonces tenemos en cuenta esto, todos estamos en el entendido que nos cuesta. Pero no nos justifica el decir, como nos cuesta, hay que seguir. No, porque entonces sería negar que estamos creciendo. Y si este lugar se trata solamente de venir para escuchar charlas bonitas, no, este lugar se trata de cómo seguimos siendo transformados, maduros. La madurez solo es el resultado de una transformación que ha seguido trabajando día con día. ¿Vamos bien? Pero inmediatamente vienen ahora, porque el Señor, como digo, no nos manda a la guerra sin fusil. Dios nos da las pautas. Ok, hay que reconocer que nos cuesta, sí, pero Dios nos dice cómo podemos hacerlo. Y nos muestra, Santiago va a utilizar
Ahora sí, el título de esta sesión precisamente tiene que ver con las 3 ilustraciones que él pone. Así que en tu Biblia, vamos ahora a los versículos 3 al 6. Ahí vamos a desarrollarlos. ¿Listo? Versículo 3 dice así, nuevamente, ahí en tu Biblia o aquí en pantalla. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos. ¿Sí qué? Si le ponemos pequeño freno en la boca. Aquí lo tienes. Bueno, yo sé que ha cambiado, ya se ha ido, digamos, modernizando. Pero ahí lo tienes. Está grande el animal, ¿verdad? Estoy hablando del caballo, ¿eh? Ahí está, ¿sí o no? Está grandote. ¿En qué porcentaje tú crees que está, digamos, donde el caballo representa el 100%? ¿En tamaño qué porcentaje le das al freno? Se aceptan sugerencias. ¿El 10 por ahí? ¿El 10%? Es mucho, ¿no? Sí. Ahí dicen el 1. Bueno, ahí los demás dicen, yo no sé ni de qué están hablando. Del freno, estamos hablando del freno. Versículo 4. Versículo 3, perdón. Podemos hacer que un caballo vaya donde quiera. Mira, ahí está el freno. Yo creo, en mi aporte, estamos hablando entre el 2, tal vez 3%. O sea, es mínimo, ¿cierto o no? Mínimo. Pero ese 3%, ¿qué crees? ¿Alguien sabe montar en este auditorio? Que nos enseñe, ¿no? Porque yo no sé. Algunos dicen que es complicado. Bueno, hablemos del porcentaje. 2, 3, menos, más, bueno. Porcentaje mínimo. Del instrumento que hace domar al caballo, que lo frena. ¿Y cuántos saben que cuando dicen para el caballo? El jinete doma al caballo y no el caballo al jinete. Y cuando el caballo doma al jinete, es porque el jinete todavía no sabe y por eso lo avienta, por eso lo tira. Porque ¿quién doma a quién? Ahora yo quiero, con esta ilustración, ¿qué quiero hacer? ¿Te sientes identificado? Pues, ¿qué crees? Así es la lengua. Pequeñita. Primera ilustración. ¿Te has preguntado de dónde viene el término lengua larga? Digo, porque en promedio la lengua mide, doctores, 15 centímetros. Menos. Más menos. ¿Y por qué? Entonces yo no creo que, bueno, yo sé que a lo mejor hay alguien que por su anatomía la tiene un poquito más grande. Pero nos referimos a lengua larga porque ¿qué? No porque solamente tenga 18 centímetros, sino porque ¿qué? Se va, como dicen, se deja ir. Bla 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 y no lo paras. O no la paras. Así es la pequeña ilustración que hace Santiago, para referirse que el caballo no va donde le da su gana, pues así debería de ser nuestra lengua. El caballo no va donde quiera que se le vea, no, se le pone freno. Pues ¿qué crees? ¿Cuántos nos vendría bien un frenecito de estos? Primera reflexión, primera ilustración. Las 3 ilustraciones que nos va a dar Santiago tienen que ver con un principio que al finalizar las ilustraciones lo vamos a comentar. Versículo 4. También
Un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por más fuerte que sean los vientos. Claro. Segunda ilustración. También los timones pueden ser ya hoy más modernos, ¿no? Ya con mayor tecnología, pero a fin de cuentas es el mismo principio, ¿cierto? Hasta el día de hoy todo barco tiene un timón. Bueno, de igual manera te hago la pregunta. Ese instrumento, ese pequeño, como le podemos llamar, elemento del barco, porque no deja de ser de un elemento del barco, en cuestión donde el barco representa el 100%, ¿qué porcentaje le das al timón? Y luego dices, pues del barco, a veces hay barcos, ¿cuántos han visto barcos qué? Enormes, enormes. Muchos más grandes que incluso calles, ¿no? De verdad. Bueno, yo escuché de un barco que le entran no sé cuántos aviones, imagínate. Bueno, tiene el mismo principio. Yo le doy un 3%, un 2% al timón, ¿sí o no? Pero ese 2% nuevamente hace que vaya ¿a dónde? Segunda ilustración. Al igual que el freno del caballo, el timón se convierte en el elemento que indispensable para darle dirección a la persona. Pues ¿qué crees? Así también es nuestra lengua. ¿Vamos bien? De la misma manera, dice, ahí está sintetizando verso 5, la lengua es algo pequeño, como el freno, como el timón, también, que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Versículo 6, ahí lo tienes, dice, y la lengua es que una llama, ¿una qué? Llama de fuego. ¿Cómo comienza un incendio? Tercera ilustración. ¿Cómo comienza un incendio? Con una pequeña chispa. Igual, el principio es lo pequeño puede lograrse en algo grande. La semana pasada yo les dije que por el no controlar o por no domar, ahora lo estamos viendo, como lo queramos ver, la lengua ha sido razón de muchas separaciones, de muchas rupturas, de muchas relaciones rotas, de muchos matrimonios y de muchas congregaciones. No es un asunto menor, es un asunto que tiene que ver con cómo controlamos lo que puede ser un futuro incendio. Este auditorio se ha preparado para caso contra un incendio, ¿sabes? Ahí está el extintor y están arriba las recomendaciones, donde cada uno puede apagar un incendio. ¿Cómo vamos a apagar un incendio que se puede desencadenar por hasta el día de hoy no saber tomar nuestra lengua? ¿Cuál será el extintor que nos ayude a apagar eso que puede ser, que inicia pequeño, pero se puede convertir en algo grande? ¿Quién es aquel que puede hacerlo? Termina Santiago, es un mundo entero. Mira, me llama mucha atención verso 6.
de maldad, ve nada más qué palabras está utilizando, que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida. En nuestra sociedad hoy se habla de una persona, y no sé si te ha pasado, pero yo sí he escuchado, bueno, gracias a Dios, y espero que nunca digan eso de mí, pero yo he escuchado que dicen, oh, fulano, no, hombre, ese ya está bien quemado o quemada. ¿Has escuchado? A ver, levanta tu mano. Espero que no lo digan también de ti, ¿verdad? Dicen, no, 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 por favor. ¿A qué se están refiriendo? Yo no le veo las quemaduras de primero, digo, Dios, no está hablando. ¿A qué se están refiriendo? A su testimonio, a su reputación, a su renombre. ¿Y dónde? ¿Y quién lo quemó? Sí, claro, pueden decir las decisiones, las acciones, todo, sí, pero te voy a decir algo, las palabras, tanto que él dijo, tanto que se le hizo, o sea, a lo mejor como dicen es puro chisme, no, puro choro, pero a fin de cuentas, ¿qué está quemando esa persona? Las palabras. Santiago está exagerando que dice puede incendiar toda la vida, sí. Y mira, ¿qué te estoy tratando de decir en este punto? Familia, el principio es las pequeñas cosas. Mira, nota algo, freno, timón y una pequeña chispa tienen esta misma intención, porque la chispa también es 5 o 10% menos de lo que puede lograr un incendio de todo un bosque, porque se va propagando y tú sabes que, ¿cuántos saben que un incendio que no se controla puede arrasar? Pregúntale al Imperio Romano. Lo único que lo pudo, digamos, deteriorar fue un incendio. Bueno, el principio es esto, grábatelo bien, familia. Pequeñas cosas, o mejor dicho, las pequeñas o las cosas pequeñas ejercen un gran poder. Y en este caso, esa pequeña cosa es un elemento de nuestro cuerpo y se llama lengua. Las pequeñas o las cosas pequeñas ejercen un gran poder. En otras palabras, pequeñas cosas que afectan grandes cosas o pequeñas cosas que pueden llegar a ser grande. Freno en la boca de los caballos, timón en los barcos, una chispa en los incendios, ¿sí? Podemos decir esto, familia, y con la intención como inició Santiago, la lengua de un maestro podía ser de gran aporte, gran bendición, pero también puede causar un gran daño. Por eso aquellos que enseñamos, tenemos que tomar en cuenta lo que enseñamos, porque la Biblia habla de falsos maestros que llevan a destrucción a muchos. ¿Vamos bien, familia? Entonces, esta advertencia, esta ilustración, esta triple ilustración que nos está dejando Santiago, nos está llamando la atención mucho. Así como esto que es pequeño puede domar, tenemos que tomar el consejo de Dios para ir tomando en cuenta cuál sería el freno en mi vida, cuál sería cómo le daría el control a este timón, porque los vientos no giran el rumbo del barco, el timón, es decir, tanto el freno como el timón tienen algo, pueden guardar y darle control, en otras palabras, darle dirección tanto al caballo como al barco. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra lengua no nos meta en problemas, sino sea utilizada para lo que Dios la ha diseñado, para bendición y edificación, para glorificación de Él y bendición de su pueblo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Vamos bien?
Pero entramos entonces al siguientes versículos donde es la tercera parte que quiero entrar y es este tema. La incoherencia mortal, llamada, vamos, me vas a ayudar a decir, aunque nos cueste, 1, 2, 3. ¿Cómo se llama esa incoherencia mortal? La hipocresía. Versículos 7 en adelante. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Versículo 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Aquí en mi pequeña ilustración nos damos cuenta, mira, el ser humano sí sigue evidenciando que Dios nos dio lo vimos en la primera sesión, la capacidad para ¿qué? Enseñorearnos de la creación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y lo han hecho a lo largo de todos los años? Sí. Aún los que hoy se consideran animales salvajes, se ha comprobado que se han podido ¿qué? Domar, no tanto domesticar, pero sí domar. Bueno, y aún las fieras, yo recuerdo hace tiempo que teníamos un contacto ahí con este zoológico popular, no voy a decir nombre para no dar publicidad gratis, ¿verdad? Este famosísimo parque donde los tienes al aire, donde los animales están al aire libre, y que está por Valsequillo, bueno, ya, ok, cero publicidad. Bueno, nos comentaba que a lo largo del tiempo de estos cachorros leones que llegaron o que nacieron de ahí, se dieron cuenta que si regresaban a su hábitat natural, ¿qué crees? No se adaptaban. ¿Por qué? Porque ya la intención en cómo llevan a cabo tanto la crianza como el alimento, ¿sí? Vamos a decirlo así, no sé si sea la palabra correcta, pero se hacen más inocentes. El ser humano, lo que voy es, los ha domado. Aún esas fieras, sí. Pero hay algo que todavía no podemos domar. Y es el contraste que Santiago nos está llamando a hacer. Si se entiende aquí, ¿verdad? Todo ahí, cuando hay categorías, hay competencias, ¿verdad? De cómo el perrito hace y cómo el gato hace, y mira, y hasta es curioso, ¿no? Y hay competencias, ¿sabías? Bueno, ¿sabías cuál sería una extraordinaria? El que el hombre aprendiera a domar su lengua. ¿Por qué no hacemos una competencia de eso? ¿Verdad? Sería interesante, ¿verdad? Donde todos, a ver, tu lengua no se va a ir por donde quieras, tú la vas a controlar. Pero inmediatamente, ¿verdad? Os dicen algo y aquí como aquí, no sé si yo me estaba retratando ahí, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Inmediatamente tenemos la respuesta. Bueno, Santiago nos está diciendo que hay algo que necesitamos tomar en cuenta. La boca que Dios nos dio, aquí lo tienes,
la hemos usado. ¿Verdad? Es que ese es mira, te digo algo, ese es la gran área de oportunidad donde en mi experiencia nos han tomado, vamos a decirlo así, señalamientos. Como muchos en algún momento me han dicho, es que yo voy allá, yo veo que así allá en ese auditorio como que algo pasa, algo sucede, porque al menos yo no lo veo así, así me han dicho. Porque aquí todo es hermano, gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga y nos... Pero dice, pero yo veo allá afuera y es un demonio. Palabrotas, y no porque sean mayúsculas, sino que sean grandotas. Y te has dado cuenta que, digo, si ya le empezamos a meter un poquito más de reflexión, nos damos cuenta que aquí estamos, Señor de hola, y le cantamos bien bonito. Ay, ¿escuchaste que alguna canción sea incorrecta de las que aquí, de la letra, de las que hace un momento cantábamos? ¿Verdad que no? Todas tienen un lenguaje precioso y poético, ¿verdad? Y hermoso, y la gloria, y aquí y allá. Pero solo, sí, como dicen, avanza la cinta unos minutos más, que no nos hagan enojar, porque entonces esa misma boquita que estuvo hace unos minutos diciendo gloria, alabado, alábalo porque Él vive, también pronuncia. Y eso la Biblia lo llama como hipocresía, bicolor. ¿Verdad? ¿Verdad que se ve feo este personaje? Pintadito a la mitad de qué? Como Duvalín. Ah, no, Duvalín ya es de 3, ¿verdad? Pero también tiene sus áreas negras. Mira, aquí quiero meterme en un tema también importante, porque a lo mejor dices, bueno, todo se trata aquí de una conversación. Bueno, tal vez esto no existía en los tiempos de Santiago, pero yo creo que si estuviese en estos tiempos, sabes que habría un rubro de nuestra lengua electrónica o virtual. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí o no? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? ¿Existe eso? ¿Qué es eso de electrónico virtual? ¿Saben de lo que estoy hablando? Lo voy a decir así. El anonimato que proporciona Internet ha producido formas retóricas más violentas que las que se usan en el diálogo interpersonal. Hay varios casos, ¿sabías? De famosos que incluso, ojo, obviamente personajes que no conocen de Dios o de su palabra, del plan de Dios, pero que incluso intentaron, yo por lo menos recuerdo 2 casos ahorita, que intentaron suicidarse. ¿Y sabes por qué se intentaron suicidar? Porque en sus redes sociales les tiraron y qué bonito, ¿verdad? Como, o sea, ¿cómo decirlo? Que detrás, ahora sí que todos somos valientes detrás de un dispositivo. Y yo les diría, a que no te atreves a confrontarlo así como lo confrontas desde una red social, si lo tuvieses de frente. Porque aún vamos a decirlo, esa lengua electrónica o virtual ha traído al día de hoy más desenlaces terribles.
Qué feo, familia. En lo personal te lo voy a decir así. Qué feo, ¿a qué te refieres con qué feo? Qué feo. No creo que solo sea una apreciación personal, creo que es totalmente, voy a decirlo así, desafortunado ver cómo creyentes, lo que dijo Santiago ahorita, se empiezan a pelear. Digo, qué terrible. Quisiera decirte que no, pero es muy triste cuando veo en redes sociales cómo dos hermanos en la fe se hacen pedazos porque solamente difieren en opiniones y muchas veces doctrinales solamente. Y los que saben cómo se clasifican las doctrinas saben que simple y sencillamente son doctrinas secundarias o terciarias. Ni siquiera son cardinales. Es decir, ni siquiera son primarias. Qué triste. Es muy lamentable el hecho que podamos hacer caso omiso a esto que es. ¿Sabes por qué? Porque mira, vuelvo a hacer énfasis. Porque es mi opinión, no. Dice Santiago, a veces alabamos al Señor y Padre y otras veces maldecimos a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿Quién crees que Dios creó a su propia imagen? A tu hermano, a tu hermana. O sea, si nos pusiéramos a reflexionar cada vez que tú y yo insultamos, porque estoy seguro que en todos, en algún momento nadie se exime, todos, claro que sí, hemos proferido esto. Reflexionáramos en que si nos detuviéramos a decirle, estás atentando contra la creación. ¿Y cuántos saben que cuando atentas con el creador en realidad estás insultando al creador? ¡Wow! De verdad que es como para reflexionar cada vez más, familia, para que volvemos al punto. Santiago nos está mostrando para poder decir, tú eres el que controla el caballo, no el caballo a ti. Tú eres el que controlas el barco, no el barco a ti. Tú eres el que controlas el fuego, no el fuego a ti. No permitas que se incendie tanto tu bosque como tu navío se extravíe o como tu caballo se desboque. Y como para poderlo llevar al punto, toma en cuenta que de una fuente no puede brotar hipocresía. No puede brotar, te bendigo Señor, y en minutos posteriores maldecir a nuestros hermanos. Porque eso ha causado lamentablemente un enorme obstáculo para aquellos que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Así que familia, tenemos una gran tarea, ¿verdad que sí? Tanto en la lengua electrónica o virtual, como en lo que hoy de verdad agregamos, todo lo que puede ser un lenguaje de gestos, ¿sí? Yo necesito reflexionar, entonación, señales no verbales. Esto lo vemos, por ejemplo, en homilética, en el arte de predicar la palabra. Decimos que el lenguaje no verbal también habla, o sea, es imposible comunicar algo, ¿verdad?, que tu lenguaje corporal no manifieste. ¿Implica también eso? Claro, claro que sí. Así que familias, estamos reconociendo que aún necesitamos seguir desarrollando mucho más este tema. Y lo vamos a seguir haciendo, porque este no es el final de la serie. Necesitamos darnos cuenta de que Dios
nos ha dado palabras, pero para que esas palabras tomen el cauce correcto, necesitamos quitar la hipocresía. Te lo voy a decir así. Si no lo sientes, no finjas, no lo digas. Ay, qué bonito. No es cierto, ni siquiera por dentro está horrible, ¿verdad? Ahí está. ¿Para quién? ¿Para que quedar bien? Cuando arriba estás quedando mal. ¿Qué nos interesa más? ¿Los aplausos del cielo o los aplausos de la tierra? Cuando a veces los aplausos de la tierra representan la desaprobación del cielo. Necesitamos entonces decirle, Señor, ayúdanos. Porque al día de hoy tal vez mi caballo está despotricado. Mi barco, por donde el viento me lleva. Mi bosque se está incendiando. Y todo tiene un mínimo porcentaje. Y empieza aquí. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y reconocemos que el mal uso de las palabras nos lleva tal vez a los problemas que hoy tenemos. ¿Verdad que sí, familia? Todo aquello que hoy Dios nos ha mostrado, familia, vamos a reconocer. Y yo quiero invitarte, porque este ejercicio se trata de que tú y yo lo hagamos, no que me escuches, sino que tú le digas. Yo oro, dirijo la oración, pero hasta cierto punto lo estoy haciendo personalmente. Te invitaría a que también tú lo hagas.